La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Ya está con nosotros en línea el doctor Ricardo Rodríguez Silvero para hablarnos sobre el tema Estado actual y reformas necesarias para el sector financiero. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buen día a la audiencia también. Bueno, ¿cuál es el estado actual de nuestra economía, doctor, en este momento? Bueno, en la parte financiera realmente tenemos buenas noticias. La intermediación financiera en este país está cada vez mejor. Las entidades de crédito tienen mejores normas que antes, se las cumple también más estrictamente, y la supervisión ha dado pasos importantes para mejorar el control de esas entidades, de forma que se puede afirmar que el sistema financiero se ha consolidado en el país. Y varias razones explican eso. Por ejemplo, la introducción de previsiones para situaciones difíciles, ¿verdad? Para deudas incobrables, por ejemplo, ¿no? Y los requerimientos de capital por cada entidad financiera, o sea, la cantidad de dinero que tiene que poner el accionista dentro de la entidad financiera. Esos criterios son más rigurosos que antes y eso ha ayudado a fortalecer el sistema financiero. Sin embargo, a pesar de todas esas fortalezas, lo bueno siempre puede mejorar aún más, ¿verdad? Y eso es lo que se podría decir con respecto al sistema financiero, porque realmente hay varias reformas que hacer para volverlo cada vez más seguro, cada vez más inexpugnable a las crisis tanto internas como las que vienen del exterior, ¿verdad? Sí. Bueno, y entre esas cosas que hay que hacer, por ejemplo, es necesario recapitalizar el Banco Central de Paraguay. Eso significa dotarlo de mayor capital. El capital que tiene no es suficiente para cumplir debidamente su cometido. Y aparte de eso hay que reformar todavía la ley de bancos también para mejorar la reglamentación, ¿verdad? Y la supervisión que debe ser realizada sobre la base de los riesgos, ¿verdad? O sea, cada vez más se vuelve más necesario que la supervisión tenga en cuenta criterios de riesgo en la cartera de crédito. Por ejemplo, si se le otorga demasiados préstamos a un solo tomador de créditos demasiado grande, esa es una exposición que generalmente las normas de Basilea es la ciudad de Suiza, ¿verdad? Donde está la mayor parte de la banca del mundo, ¿verdad? Allí se establecen normas para la intermediación financiera. Bueno, y esas normas a las que se les llaman normas prudenciales tienen ya estándares internacionales. Bueno, y en el sector financiero local, el que está regido por la ley 861/96, que es la ley que está vigente para los bancos, para las entidades financieras y para las otras entidades de crédito también, ¿verdad? Allí hay que establecer todavía mejores mecanismos de previsión sobre nuevos criterios para determinar los riesgos en las carteras de crédito, de tal forma que cada vez en este país las normas prudenciales estén a la altura de los estándares internacionales. Y para eso hay que hacer únicamente una reforma en la ley de bancos. Sí, señor. Pero no todo es una cuestión relacionada solo con el Banco Central, que necesita una recapitalización, necesita también reformular su ley orgánica para que pueda actuar más rápidamente en algunos casos, ¿verdad? No solamente es una cuestión relacionada con bancos financieras y otras entidades de crédito, sino también tenemos que hablar de las cooperativas en general y de las cooperativas que realizan operaciones de ahorro y crédito en particular, ¿verdad? Resulta que las cooperativas se han vuelto en sus 80 y pico años de existencia en este país, se han vuelto una parte importante de nuestro sector financiero. Según uno toma los ahorros como referencia o los créditos que otorgan,
representa ya entre el 17 y el 19% de todo el sistema financiero del país. Es como decir, ya son casi la quinta parte de todo el sistema financiero, ¿verdad? Hay incluso algunas cooperativas de ahorro y crédito que son más poderosas que varios bancos locales, ¿no? Con eso nomás ya se dice todo, ¿verdad? Y bueno, y es importante que esas cooperativas estén también mejor fortalecidas, mejor controladas. Las cooperativas tienen una propia superintendencia de cooperativas que se llama Instituto Nacional de Cooperativismo, o INCOOP, ¿verdad? Lo que pasa es que el INCOOP es de reciente creación. La ley que le dio vida tiene solo 9 años de antigüedad, y el presupuesto con el que empezó a trabajar fue integrado recién en el 2005, o sea que realmente está trabajando desde hace 7 años, ¿verdad? Y está haciendo muy buen trabajo en estos 7 años. Lo que pasa es que son más de 1000 cooperativas, ¿verdad? De las cuales un par de centenares, así de mucho luego, no están cumpliendo con las normas de intermediación financiera establecidas por el mismo INCOOP, o sea, por el Instituto Nacional de Cooperativismo, que es la autoridad de aplicación y de control de las normas de las cooperativas, ¿verdad? Bueno, lo que hay que decir a favor es que las cooperativas tipo A, que son las más grandes, están todas bien controladas. Necesitan siempre mejor supervisión, pero ya están bien controladas. Y hay una parte importante de las cooperativas tipo B, que son las cooperativas de tamaño intermedio, digamos, que también están cumpliendo con las normas del INCOOP. Pero hay una parte pequeña de las cooperativas de tamaño intermedio y la mayor parte de las cooperativas pequeñitas que todavía están fuera de las normas del INCOOP, y eso necesita mejor supervisión. Pero yo quiero aclarar bien esto. Las pequeñas cooperativas que todavía no cumplen con las normas del INCOOP son ciertamente numerosas, pero no tienen ningún peso en el sistema financiero todavía. Digno de mejor control y de mejor supervisión es ese sector o subsector de cooperativas de ahorro y crédito que está entre los grandes del país, que son las cooperativas tipo A y tipo B, ¿verdad? Y ahí es necesario decir que el INCOOP necesita una reforma legal, porque la ley que le rige, que es la 2157, necesita ser ampliada y fortalecida de forma tal que el INCOOP, cuando aplica una sanción a una cooperativa que no está cumpliendo con las normas del INCOOP, pueda seguir con esa sanción por autorización legal, sin que le puedan interponer chicanerías jurídicas. Porque lo que está ocurriendo actualmente es cuando entra la acción el INCOOP, la cooperativa afectada interpone un recurso legal para que el INCOOP no pueda seguir actuando, ¿verdad? Entonces, a medio camino de la aplicación de sanción, el INCOOP no puede, porque la debilidad de la ley que lo rige no le permite ser más contundente, ¿verdad? Y eso hay que modificar también para que el INCOOP sea cada vez más fuerte. Y aparte de eso, hay una buena noticia que da con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito, y es que próximamente se va a articular consenso entre ellas en torno a un fondo de garantía de depósitos cooperativos que va a otorgar a los ahorristas de las cooperativas la misma seguridad jurídica que la que tienen actualmente los bancos y financieras. Es decir, que se pueda saber que si uno deposita hasta cierta suma en una cooperativa, que eso está protegido en su restitución, o sea, se lo puede recuperar en el caso hipotético, aunque nunca ocurra, pero en el caso hipotético de que una cooperativa entre en dificultades, ¿verdad? En otras palabras, para hacerlo breve y rescatar el título original de esta entrevista, el sistema financiero paraguayo está sólido, hay que consolidarlo aún más, es un factor de seguridad dentro del país el sistema financiero, y por eso mismo, para que permanezca como tal, hay que hacer algunas reformas legales en la Carta Orgánica del Banco Central, en la Ley 861, que es la que rige a los bancos financieros y otras entidades de crédito, así como la Ley 2157, que es la ley del INCOOP, que rige a las cooperativas. Sí. Es una buena noticia poder decir qué bien estamos en el sector financiero. Y otra buena noticia es poder decir que si hacemos algunos ajustes legales, podemos estar mucho más seguros todavía
en el sistema financiero paraguayo. Doctor, ahora hace unas semanas atrás se hizo la Expo Cooperativa, justamente donde los cooperativistas estaban ajustando lo que consideran que es necesario hacer las modificaciones para la ley que rigen a las cooperativas y que lo van a presentar al Congreso Nacional. No sé si usted tuvo la posibilidad de ver en qué se hicieron esos ajustes que se van a presentar al Congreso, doctor. Sí. Esos ajustes hacían relación con la ley 438 de cooperativas, pero pusieron énfasis en ajustes impositivos, en la definición legal de lo que es el acto cooperativo que está liberado de impuestos y la determinación de que otras actividades que no son parte del acto cooperativo deben pagar qué impuestos, ¿verdad? O sea que el enfoque del último Congreso fue más bien la ley 438 que rige la operatividad de las cooperativas. Pero en cuanto al sistema financiero de las cooperativas, allí urge fortalecer el funcionamiento del INCOP, su superintendencia. Y ahora cuando se presente, digamos, ese proyecto de ley, ¿no hay posibilidades de poder ajustar todo y presentar como una especie de paquete legal para que se estudie de una vez? ¿O iba a ser difícil porque son aspectos diferentes. Una es la cuestión financiera, sí, ¿verdad? Que es la que hay que modificar en favor del INCOP y es la ley 2157. Y otra es la cuestión tributaria, que es la ley 438, que se va a presentar seguramente con probabilidades de éxito un proyecto de ley para modificar esa ley 438 que rige la parte tributaria. Va a tener que ir por separado únicamente eso. Ahora, hay dos cosas que me quedaron pendientes y quiero hacerle consultas así bien breves, puntuales, doctor, para poder entender un poquito. Usted habló de también la necesidad de que el Banco Central también se fortalezca. Y hace poco nos enterábamos de la información de que estaba el BCP incrementando sus reservas en oro. Digamos, esas son algunas medidas que se están haciendo para fortalecer justamente eso que usted decía de las reservas del BCP, ¿o no? Bueno, en realidad lo que se está pretendiendo con las reformas que se proponen de cara al BCP es la posibilidad de que se pueda recapitalizar. O sea, fortalecer el BCP en términos de integración de capital. Eso supone también un esfuerzo de parte del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero aparte de eso hay que fortalecer también la ley orgánica del Banco Central para que el Banco Central pueda actuar rápidamente a través de la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, y a través de otros departamentos. En los casos típicos de política monetaria, cambiaria y crediticia, en los que necesita actuar más rápidamente, ¿verdad? Es poner simplemente el Banco Central a la altura de las normas vigentes para los bancos centrales del mundo, digamos, ¿no? Eso hay que hacer sí o sí. Y aparte de eso está la ley de bancos, financieras y otras entidades de crédito, la ley 861. Ahí hace falta establecer criterios para la constitución de previsiones con mayor consideración del riesgo en la cartera de créditos, ¿verdad? Hay criterios internacionales que también tienen que ser tenidos en cuenta, porque actualmente el nivel de previsiones que tienen los bancos y financieras está muy por debajo de las reservas que se realizan para imprevistos en toda la región, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Y otra consulta que tengo, doctor, este nivel de inflación también que se dio a conocer hace poco, en la semana pasada, por parte del BCP, que nos habla de que nuestro país tiene un nivel de inflación menor, por lo menos a los países de la región, ¿demuestran también en alguna medida la situación financiera de nuestro país? Bueno, ese ya es otro tópico, otra vez, el tema de la inflación. Tenemos un solo sistema para el cómputo de la inflación, que es el que está siendo calculado siempre por el Banco Central. Ese sistema hay que seguir mejorándolo, pero sería muy bueno que el sector privado próximamente pueda decir, nosotros tenemos también un propio sistema para calcular la inflación, de tal forma que, como en otros países, se tenga no solamente un índice oficial para medir la inflación, sino que se tenga 2 o 3, y que uno de ellos sea del sector privado. Eso hace falta todavía. Una especie de contrapeso con la... Simplemente para controlar, nunca está de más controlar, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.p.